Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Red de Artistas Creativos Tigre Panda. Nosotros somos Iván Arévalo y Carlos Ontiveros. Y en este espacio invitamos a artistas, creadores y sobre todo gente con mucho talento. Venga. Así que quédense con nosotros, que eso se está poniendo muy bueno. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos ya en... ¿Qué será? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya se va a llenar ese muro de muy buenos invitados, Carlos. Entonces, que siga, ¿no? La fiesta. Que siga. Esta fiesta que nosotros proclamamos como la tercera temporada de Red Tigre Panda. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en otro episodio. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Sí, que han hecho de esto posible porque nos han apoyado bastante. Entonces, les queremos agradecer aquí en Red Tigre Panda. Así es, muchísimas gracias patrocinador del día de hoy. El día de hoy, Iván, traemos a otro artista que también tenemos conociendo bastante tiempo. Así es, Carlos. Este artista es multidisciplinario. Ha sido acreedor a varios estímulos, bueno, por su formación, no es de que le llegó, no, o sea, por su formación. Ha estado en la Bienal de La Habana, la 13ª Bienal de La Habana, como tallerista en el marco de la 13ª Bienal de La Habana, en Cuba. Proyectos formativos para los docentes, que eso también es importante. También ha incursionado en la gráfica, en un proyecto que se realizó allá por el 2014. Más de 40 exposiciones colectivas. Esta persona, ya lo conocemos desde tiempo, está de otro mundo lo que anda haciendo. Sí, como yo creo que es como del Marte. De Marte, por ahí viene, ¿no? Bueno, este sistema, ¿no? Este sistema, sí. Gestor, colaborador, escultor, museógrafo, coproductor de un movimiento de muro verde. Algo así. Con eso, con eso, con ustedes, Omar Khalif. Bienvenido a Red Tigre Panda. Muchas gracias. Gracias por venir. Omar, pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro segmento. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poco detrás de cámaras y conocer un poco más de tu trabajo. Sabemos de antemano la experiencia que tienes, sabemos hasta dónde has llegado y por dónde has entrado, y está de otro mundo. Exactamente, su obra aquí no lo puede mostrar, parece que viene de otro mundo, pero tiene sesgos muy humanoides. Entonces, démosle la bienvenida a esta tercera temporada y es parte de nuestro colectivo de artistas. Así es, Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y he visto todos sus videos, entonces ahorita ya dije, voy a venir y no voy a venir en cero, ¿no? Hay que brindar por eso, ¿no? O sea, qué buena noticia. Claro que sí. Te falta ver uno, el tuyo. El mío, sí, pero ya el último que sacaron, también lo vi, así me entero también de nuevas propuestas artísticas en la ciudad. Anda cazando también ahí. Como buen observador de lo que pasa en la realidad y fuera de... y en otros mundos. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo egresado de la Universidad UABC? Pues no hace mucho, 2020. 2020, en plena pandemia, egresé allí, igual fue una egresar y simplemente salir, no hubo nada de eventos académicos, de graduaciones ni nada, porque terminó, pues todo estaba en pandemia, ¿no? Justamente este siguiente mes, agosto, nos van a hacer la graduación en la facultad de todos los que egresamos en pandemia. Qué padre. Pero aprovecharon la pandemia para hacer varias exposiciones virtuales. Sí. Entonces, durante la pandemia tuve una exposición virtual que fue dentro de Muro Verde. Aprovechando la cuarentena dije, pues estaba encerrado, dije me voy a poner a producir, pero al final no hice pinturas, ¿no? Yo pensaba ponerme a pintar y dije, sí, es tiempo para esto. Y no, el proceso como de
fue un proceso como de introspección, la pandemia, ¿no? Que los primeros meses de la pandemia, de la cuarentena, sí hice esta cuarentena obligatoria. Entonces me quedé en casa y no salí para nada, ¿no? Y dije, voy a aprovechar este tiempo. Además que en ese tiempo estaba viviendo en casa de mi hermana, estaba viviendo yo solo y porque mi hermana se había ido. Y tuve como este tiempo de repensar las cosas, repensar todo lo que obviamente todos estamos viviendo. Y saqué una serie de fotografías, ¿no? Que también como que tengo como una línea de obras de fotografía y otra línea de pinturas que no la he sabido como... Sí, o tal vez como son líneas distintas, ¿no? Y están bien por sí solas, ¿no? Y entonces durante la pandemia sí tuve una exposición virtual de autorretratos, de cuarentena, ¿no? Como cosas que estaba viviendo en ese momento, que me sirvió como de introspección, ¿no? Y que se expuso, pero ya después guardé todas esas fotos y ya no las volví a Exacto, es que el autorretrato es dije, algo... ya pasó, fue como Qué algo profundo. catártico, nada más. Wow, o sea, es importante también recalcar que todos los artistas te pasó también, ¿no? Estuvieron creando durante pandemia, descubriendo una fase de ellos y una parte de ellos que no, o sea, a lo mejor sí se podía haber descubierto, pero tuvo que haber algo, ¿no? Claro, lo que pasa que tiene ese ingrediente, ¿no? Como esa calma que tú dices, estaba solo. Entonces ahí hay muchas voces internas que posiblemente dicen, hey, Omar, Sí, vamos a sí. trabajar en esto. Bueno, la serie de autorretratos. Para mí un autorretrato es, sí, para mí es como muy complicado. O sea, el uso de la imagen personal, estarla reproduciendo. Sí, sí, es complicado y además al exponerlas, yo no pensaba exponerlos, ¿no? Yo dije, son autorretratos que yo hice en pandemia y ahí se van a quedar. O sea, no pensaba mostrarlos, ¿no? Pero Angélica, que es codirectora de Muro Verde, me dijo, pues nos faltaba al principio de las exposiciones siempre un expositor es egresado y yo acababa de egresar. Entonces me dice, pues mete tú tu propuesta de fotografías y expone en Muro Verde. Y yo así de, no, pues es que no quiero porque son autorretratos y no los quiero mostrar todavía, ¿no? Y tardé un poco en decidirme en mostrar esas fotografías porque sí era un trabajo como muy personal. Pero al final dije, bueno, si no es ahora es nunca porque la pandemia va a pasar y después el tema ya... Se va a enfriar. Sí. Entonces dije, no, es en ese momento y se expusieron, ¿no? Y de hecho se publicaron también en una revista no sé si era en Monterrey, en una revista digital que hablaba sobre pandemia. Y se expusieron ahí como 5 fotografías de esa serie. De esa serie. Ajá. Mira, tu hueco. Cuando no lo hubieras, o sea, si lo hubieras mantenido en ese cajoncito, no hubiera llegado hasta allá. Sí, Súper sí. bien. Y justamente, por ejemplo, que tomó esa decisión de hacerlo ya quedó, digamos, grabado, ¿no? Justamente ayer andábamos rumbo a Ensenada y vi una frasecita que es de pandemia. O sea, era un rótulo y decía, próximamente nos abrazaremos. Que era esta cosa de, pues, saludarse de lejos y sí, próximamente. Entonces es un registro de lo que nos dejó este fenómeno a toda la sociedad. Y bueno, él lo aprovechó con esta serie de fotografías, que era de un estado emocional, no sé. Sí, que al final dije, bueno, es que es un registro, ¿no? De algo que pasó en entonces me llamaba la atención también como estas fotografías que tomamos donde todos salíamos con el cubrebocas, ¿no? Dije, porque dentro de unos años, ya cuando la pandemia sea un tema casi olvidado, ¿no? Y veamos estas fotografías donde todos estamos con cubrebocas. Entonces dije, sí va a ser algo como un momento histórico, ¿no? Pero de hecho la serie que trabajé de fotografías traté como de hacerla temporal. Dentro de mi casa yo estaba solo en cuarentena, entonces no tenía que usar un cubrebocas, ¿no? Entonces era más como un proceso emocional y atemporal. No se sabe si estas emociones o estas fotografías, estas situaciones, porque las fotografías son como una especie de historias, ¿no? Pero podrían aplicarse como en cualquier tiempo y no específicamente en la pandemia, ¿no? Porque sí vi que lo que estaba saliendo de artistas de cuarentena era como todo muy como muy obvio, tal vez el cubrebocas, el gel, entonces como dije, no, ¿cómo yo puedo resolver estas fotografías sin que sea tan directo, ¿no? Entonces estas fotografías que hice de autorretratos son como atemporales, podría decir. Exactamente, sí. Nomás por ese símbolo ya
Sí, se autoproclama pandémico, se puede decir. En automático. En automático. Y pues se entiende de que esta serie de fotografías fueron parte de la pandemia, pero no reflejan la pandemia. Pues Rack Tigre Panda por ahí empezaba también, pero nada más como a gestarlo, ya sabes, hablando por videollamadas, que era todo. A veces nos tocaba ver a compañeros que usaban cubreboca en videollamadas o a ver, posiblemente había gente ahí, ¿no? No se sabe, no se sabía, pero fue una pantallita. Es que como el virus era desconocido, no sabía si tal. Sí, no sabía, frecuencias bajas. Sí. Sí, de toda la precaución. Sí, nosotros así empezamos así, cuidándonos al principio y después ya compartimos share y todo. ¿No? Lo normal, pues. Luego sí empezamos así con nuestros artistas, pues empezamos a seleccionar, ¿no? Digamos, ver por dónde es más confiable dentro del círculo social. Ya una vez que daban el semáforo amarillo, ¿no? Se puede decir. Exacto. Y empezamos a colaborar con personas, con artistas, y pues la necesidad de volver a estar juntos es tan grande que pues ahora sí que nos ayudó a que este proyecto esté funcionando, ¿no? Sí, porque nos centró, al menos desde mi percepción, como juntarnos ya con un propósito, porque pues pasó la cuarentena, muchos días de estar, y ahora el propósito pues ya no era de que posiblemente no se ven una semana o dos y se vuelve a la persona y a lo mejor tienen todavía el mismo discurso, pero gracias a que pasó toda esta cuarentena el discurso se fue como hasta lograr ya o proyectos como lo de la fotografía, ¿no? En la cual se decide ya y se determina. Y una vez hablando de esto, Carlos, ¿qué te parece si Omar nos explica su formación, cómo surge esta parte de cómo decides tú empezar a involucrarte en el mundo del arte en términos así generales que nos puedas compartir? Pues fue en 2012, cuando yo tenía 17 años. Me metí a un curso de dibujo. Anteriormente de eso yo no había estudiado ningún curso, no había estudiado dibujo, ¿no? O algo relacionado. Y encontré a un maestro, que de hecho mi mamá me inscribió a este curso con el maestro Joel Tostado, que era parte de los retratistas que pues hacían estos retratos en eventos como Festiarte, como Tijuanarte, ¿no? O en el centro, en lugares de la ciudad donde iban a retratar gente, ¿no? Él estuvo dando un taller de dibujo y estuve unos meses, estuve como unos 6 meses yo creo, pero yo ya dominaba el dibujo, pues entonces notó como estas habilidades que yo tenía y me habló de la convocatoria de talentos artísticos que impartían en el ICBC, ¿no? Eran talleres gratuitos, era una beca, pues era una convocatoria en la que tenías que participar, y si quedabas, la beca consistía en clases gratuitas los sábados y además un apoyo económico para materiales y todo lo que necesitaras para trabajar, ¿no? Y entonces durante el tiempo en el que yo estuve con Joel Tostado en la clase de dibujo, me enfoqué más en armar mi portafolio para esta convocatoria, y porque yo no tenía un portafolio ni nada, ¿no? Y solo dibujaba, no pintaba, y dibujaba lápiz en blanco y negro nada más, no dibujaba color. Entonces, bueno, armé mi portafolio y apliqué a esta convocatoria y quedé, ¿no? Eso en 2012. Entonces ese mismo año entré al programa de talentos artísticos, que en aquel entonces dirigía la maestra Zarema Chivirova, que en paz descanse, y entró a ese mismo tiempo también el maestro Josel Russell, que empezó a dar clases allí en el programa de jóvenes talentos, ¿no? Traté de tomar las dos clases de talentos y con el maestro Joel Tostado, pero ya fue como muy complicado asistir a los dos. Entonces dejé con el maestro Joel Tostado y me enfoqué en el programa de talentos. Y allí empecé dibujando también. Yo dije, no, pues es que yo voy a trabajar dibujo porque yo solo sé dibujar, ¿no? Y ya me puse a dibujar y pues me iba muy bien, ¿no? Con todos los compañeros. De hecho, lo tenía de compañeros a los Trellizos, a Cecilia Quiroga, ajá, que fueron como
compañeros que tuve ahí a lo largo del programa. Y ese mismo año, al final de año, en diciembre, tuve mi primera exposición colectiva en el Secut. Y ya era como la primera vez que yo exponía en un lugar, ¿no? Y ya fue, sí, me gustó mucho como toda esa experiencia. Y apliqué, ahí terminó el programa, apliqué para la siguiente convocatoria. Y yo tenía 17 años, el programa becaba solamente hasta los 18, entonces solo yo podía estar 17 y 18. Afortunadamente, como para la siguiente convocatoria yo todavía apenas había cumplido los 18, entonces estuve 2 años becado, ¿no? Qué bien. Ajá, y sí, que fue poco tiempo, pero fue un tiempo que para mí fue muy valioso, aprendí muchísimo en ese tiempo. Al entrar a la siguiente convocatoria, iniciando el año, pues yo dije, pues voy a seguir con dibujo. Y me dijo el maestro, yo sé, ¿no? Como, no, ya tienes que empezar a pintar. Yo le dije, no, pues, no, es que yo no sé pintar. Y así como como le hacen los maestros, ¿no? Acá de que sí sabes pintar. Y yo, bueno, okay, sí. Bueno, sí sé pintar. A perder la pintura, ya tienes que pintar. Sí, me dice, no, sí sabes pintar. Y yo, bueno, ok, sí sé pintar, ¿no? Y empecé a pintar. Y ya hice mi primera, además yo también tocaba como temas muy agresivos en mi dibujo, en mi pintura. También como que siempre he tenido como referencia al cine de terror, ¿no? Que es algo que me gusta mucho. Bien. Entonces, las temáticas de mi pintura y todo esto que fue también como algo muy oscuro. Entonces mi pintura también era así, ¿no? Como muy agresiva. Y ya hice mi primera pintura en acrílico, que me gustó mucho. De hecho salió muy bien, todavía la conservo. No subo fotos, pero ahí está. Aquí en Rack Tigre Panda vamos a luchar porque nos dé al menos un detalle, si no quieres ser completo, un detalle. Algo, digamos, una foto. Descubra la obra de Mar. Sí. O darnos algún link para que vayamos ahí. Vamos a una pequeñita pausa. Entonces, a lo mejor podemos tener acceso a esa imagen. O tenemos que reservar, ir al lugar así específico. Voy a decir la obra. Ni Angélica la ha visto. ¿Ustedes quiénes son? Sí, creo que nadie la ha visto. La segunda, a lo mejor la segunda que pintaste. A lo mejor no se expuso esa pintura, me gustó mucho. Porque fue mi primera pintura en acrílico, porque empecé pintando con acrílico. Me gustó mucho, pero dentro del programa de talentos fue como... les pareció muy agresiva. No era amistosa. Y teniendo en cuenta también que el programa de talentos era de niños y jóvenes, pero era como algo muy familiar. Entonces cuando yo llegué fue como que pintando este tipo de imágenes tan oscuras. Y le dicen, amigo, Logord está en el salón 3. Sí, pues básicamente eso me dijeron. Entonces no se expuso, ¿no? Pero el maestro ya me decía, no, pues tú sigue pintando y sigue pintando, ¿no? Pues lo importante es que desarrolles tu técnica. Y bueno, empecé a pintar en acrílico, hice pocas pinturas en acrílico y un día el maestro me dice, ya tienes que empezar a pintar con óleo. Con óleo, ok, ya listo. Y yo así de, no, primero quiero aprender a la técnica de acrílico y ya cuando sea experta en acrílico me voy a meter a óleo ahora sí, ¿no? Porque para mí el óleo era, como, o sea, yo lo tenía visualizado como algo muy difícil, ¿no? Como la técnica más difícil. Y yo veía a los trillizos pintando con óleo y dije, no. Se está multiplicando. Sí, entonces para mí se me hacía algo como muy difícil. Pero un día estaba haciendo una pintura y llega y está con acrílico y agarra una paleta de óleos de otro compañero y empieza a pintar sobre mi pintura de acrílico, que ya estaba seca, ¿no? Pero pintó con el óleo. Y yo así de, no, y me dice, sí, ya tienes que continuarla con óleo porque ya no se puede pintar con acrílico sobre el óleo, ¿no? Ya dice, de una vez, dice, para que pierdas el miedo. Y yo ni tenía óleos, no tuve que comprar óleos y comprar justamente él vendía, ¿no? Sí. Un set de... Sí, aquí tengo un set de óleos. 80 pesos. No, y empecé a pintar primero con estos óleos de paquetitos así de los más básicos, ¿no?
Y para mí fue como abrir un panorama distinto, ¿no? Y encontré incluso mayor facilidad en el óleo que en el acrílico, ¿no? Por esto de que yo trabajo mucho la piel. Entonces en el difuminado de la piel, pues, en general como el trabajo de la piel es mucho más delicado, ¿no? Y el acrílico al secar muy rápido no me permite trabajarla como yo quiero, ¿no? Y me gustó mucho y yo dije como, ¿por qué no había empezado antes con el óleo, Profesor, ¿por qué no me dio primero óleo? Es que ya tenía todo vendido. Sí, Esa fue la verdad, sí. y Ok. sí, entonces empecé a pintar. Pero fue muy rápido, ¿no? Porque el tiempo que yo estuve en el programa de talentos fueron 2 años. Entonces como que todo pasó muy rápido. Y yo comencé a pintar con óleo. Y bueno, pero las pinturas que yo hacía no se exponían, ¿no? Y, o sea, hacía otra pintura y me decían, muy bonita tu pintura, pero no es lo que aquí estamos buscando, ¿no? Y no vamos a exponerla porque pues, es un programa familiar y son temas como muy fuertes. Y yo dije, no, es que pues a mí no me importa. Yo iba también así como un poco de como a estar a la defensiva, ¿no? Como acá de decir, pues si no me expone, pues yo la siguiente la voy a hacer más agresiva. Ah, órale. Y que no me expongan, porque de todas maneras es lo que yo quiero pintar. Sí. Y la siguiente la hacía así más todavía, ¿no? Y me decían, no, pues muy bonita tu pintura, pero no sabes exponer. Y ya, pues al final yo dije, no me importa exponer, pero pues sí me importaba exponer, ¿no? Porque yo venía a mis compañeros que estaban en exposición y yo no estaba exponiendo. Celebrando y todo, ¿no? Entonces, Sí, ¿Ya viste el cuadro Hello Kitty? Se me vendió. Sí, yo así, no me importa. no importa. Sí, Tu Hello Kitty no tiene sangre. sí, y luego intenté cambiar cosas así de, bueno, no le voy a poner sangre, voy a poner otras. Pero al final la paleta de colores era agresiva, ¿no? Y las temáticas eran agresivas. Entonces, también fue algo que para mí funcionó porque como que trabajando acá en mi mente dije, tengo que encontrar la manera de yo poder hablar de lo mismo sin que pueda resultar tan agresivo y sin que tenga que censurar mi trabajo, porque lo que yo no quería era censurar mis piezas. Y algo que a mí siempre me ha gustado es la poesía. Yo escribía poesía antes. Entonces dentro de la poesía está mucho como el uso de la retórica. Y encontré dentro de las figuras retóricas la metáfora. Y fue algo que para mí me encantó, como el uso de la metáfora dentro de mi pintura. Como esta manera de poder plasmar todo lo que yo quería, pero la gente no lo descubría a la primera, ¿no? Entonces ahí estaba, pero estaba mediante... no puedo entenderle. Pero mediante símbolos, mediante metáforas, ¿no? Estaba todo ahí, pero ya cambió mi paleta de color, ¿no? Que en ese tiempo también yo noté como un antes y un después, ¿no? De que me cambié de casa también. Entonces empecé con una nueva paleta de colores, esta nueva uso de la metáfora en mi pintura, y llegan entonces estos personajes como en esta primera serie que desarrollé en 2014. Tenía que trabajar mis piezas del semestre para el programa, ¿no? Y dije, bueno, voy a trabajar y voy a hacer mi investigación de qué es lo que yo quiero pintar para este semestre, ¿no? Para tratar de visualizar las piezas completas y ya nada más ir trabajándolas durante el curso. En ese tiempo conocí a una amiga que se llama Naya Samiel, que de hecho le mando un saludo hasta Cuernavaca, que ella fue para mí como una pieza clave dentro de mi proceso artístico y dentro de esta etapa donde yo apenas iba empezando mi formación como artista. Y ella tenía siempre comunicación con ella pasaba como por este proceso de cáncer y esta lucha, ¿no? Dentro de lo que cabe, el cáncer pues es un proceso muy, muy doloroso, y ella me contaba como parte de sus vivencias, y a partir de eso, que obviamente no era algo que también como que influía de alguna manera en lo que yo pensaba y en mi manera de hacer arte también, o de quizá de entender como ciertas emociones, y se fueron dando estos personajes.
no fue como plasmar realmente como lo que ella pasó como tan explícitamente, ¿no? Sino que fue una influencia en esta serie, y salieron estos personajes de apariencia como andrógina, como sin cabello por estas cuestiones del cáncer, ¿no? Muy pálidos, como enfermizos también, y abordando como la temática sobre las emociones que comúnmente solemos denominar como negativas, pero que no son negativas, sino que son parte de la vida y que nos hacen entender y nos hacen generar como experiencias de vida, y que indiscutiblemente habremos de pasar por ellas en algún momento de la vida, ¿no? Y a veces tratamos de rechazarlas o de evitarlas, pero simplemente es como hacerlas parte también, ¿no? Y al final yo lo entendí como una manera de entender la vida. Como no puedes entender la vida si tratas de evitar el dolor o de evitar la tristeza, ¿no? Porque no puedes saber lo que es la felicidad si no sabes lo que es la tristeza, ¿no? Es como esta parte de la polaridad, ¿no? De que o no es bueno ni es malo, también es como parte de una misma cosa. Y pues nacieron estos personajes. Fue también como se fueron desarrollando con estas características, y lo fui haciendo conforme también ella iba avanzando en su proceso de cáncer, ¿no? Nació la primera pieza, son 5 piezas de esta serie. Es tiempo, dolor, muerte, luto y resurrección. La primera pieza, tiempo, porque siempre cuando enfocándonos como en la vida en general, cuando estamos ante una situación adversa, una situación que quizá no teníamos contemplada, que quizá es muy difícil, siempre pensamos como en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Si es eterno, si no lo es, ¿no? Y después, como en un proceso un poco más avanzado, el dolor creo que es la etapa más fuerte de este proceso, y la pieza también es mi pieza favorita de la serie. Dolor, que yo ya estaba pensando en no meter nada de sangre porque mis piezas anteriores sí tenían censuradas. Entonces esta pieza sí tiene color rojo, no tiene sangre, tiene color rojo, así como una aureola, porque todos estos personajes tienen como una aureola. Sí, lo recuerdo. Y esa es la única pieza que sí le... Bueno, hay otra también, tiempo y dolor, las dos tienen rojo, ya los demás no, pero tienen como un lenguaje metafórico, colores un poco más... Son colores fríos, desaturados también, como pasteles, ¿no? Como un poco pasteles, contrario a lo que yo había utilizado, ¿no? En esta serie ya dejé de utilizar el color negro también, porque podría ser algo un poco más agresivo, entonces dejé de utilizar color negro. Y la siguiente pieza, después dolor, muerte, hablando de una muerte espiritual, no de una muerte física. También pensando como en qué momento como pierdes como el sentido de la vida, o piensas que quizá es mejor opción morir que seguir viviendo, ¿no? Y más como esta muerte espiritual, ¿no? La siguiente pieza es luto, porque el luto lo considero como esta parte del duelo, ¿no? Como esta etapa de aceptación o de asimilación de todo lo que se ha estado viviendo, de todo lo que se ha avanzado también, de que a pesar de que ya pasaron como varias etapas, todavía seguimos resistiendo, ¿no? Para llegar hasta el duelo, que es un duelo más un proceso introspectivo. Y la última pieza es resurrección, porque ya esta es la etapa final, ¿no? Donde logras como superar cualquier adversidad que sea, en este caso el cáncer. Mi amiga Naya superó el cáncer, ¿no? Ya está diagnosticada como libre de cáncer. Entonces para mí es una serie muy importante, es una serie que quiero muchísimo estas piezas, ¿no? Y además que para mí fue como mi primer como acercamiento como
una en el trabajo de series, que me funcionó muy bien trabajar con series, y otra que dio como esta apertura a mi línea de trabajo, ¿no? Que de ahí se desarrolló como sin quererlo mi estilo en la pintura, y es algo que me caracterizaba mucho mi trabajo. Y en ese entonces como que cuando yo exponía, porque estas piezas se exponían en varios lugares, cuando exponía esta serie la gente me decía, ay, ya las vi en este lugar, o reconozco muy bien tus pinturas porque ya conozco estos personajes, ¿no? Y siempre se acercaban como a hablarme de esta serie, de estas piezas, y cuando yo les explicaba el proceso, siempre tenía como esta parte de retroalimentación con la gente con la que platicaba y les gustaba mi obra, y eso para mí fue también como ir incrementando también como esta parte conceptual de mis piezas, ir entendiendo además de estos personajes, porque ha sido un trabajo de entender como si estos personajes son ajenos a mí, como que se desarrollaron a través de mí, no sé, y pude darles como esa salida, ¿no? Pero me ha costado muchos años de irlos trabajando, irlos entendiendo como qué más, qué sigue, qué hacen estos personajes. Entonces fue también como, esta serie la llamé Visitantes, porque siempre tenía como pensadas las emociones como visitantes. O sea, no podemos decir como, es que yo soy una persona muy alegre, porque no, o sea, eres alegre o eres feliz, pero en algún momento puedes estar triste o puedes tener otro tipo de emociones. Entonces, esos personajes son visitantes, porque llegan a ti, por ejemplo, la tristeza, llega un momento y se va. Entonces, y luego llega otro y se va, ¿no? Y así son. Entonces, entender que ninguna estado de ánimo es para siempre, ¿no? Y si son pasajeros, son visitantes, ¿no? Y si nos sentimos mal en algún momento, no creer que es para siempre, ¿no? Sino saber qué pasará y tratar de superarlo y de sobrellevarlo, ¿no? De la mejor manera. A mí me gusta mucho que esas emociones como muy propias tengan una forma. O sea, tú les diste personalidad. Son atemporales. Una cara. Ajá, son atemporales, tienen un rostro pues que puede expresar vacío, grandeza, asombro. Están libres de como esta parte sensorial, que el cabello sabemos que es como una parte sensorial muy importante, pero hay parece que están receptivos a todo lo que puede haber. Cuando vi esa serie sí sobresalía mucho de las demás. Por vez primera la vi en Festiarte, estaba platicando con mamá y le dije, yo vi esas piezas y tenían más presencia por el simple hecho, el formato es solamente una coma, ¿no? en esta búsqueda, pero la mirada y el uso de paleta fue lo que dije, hey, esto creo que va a crecer, porque eran así como medio era así, listo, y esos tonos contrastantes. Y fíjate que ahora que conocemos el trasfondo de toda esta historia, de esta serie, qué interesante, ¿no? Como tú nos explicas el cambio de casa, el cambio de lugar donde estuvieses trabajando, generó en ti el cambio de obra, ¿no? Te expusiste a diferentes situaciones y creaste esta serie. Qué fregón que uno como humano tenga esta habilidad de poder adecuarse a lo que nos rodea y crear cosas nuevas. Muy interesante que él logró, y como bien lo explica, sigue sublimando todas estas emociones, ¿no? Y está arrojando este símbolo que, pues, como las artes no tienen una esquina en la cual diga aquí llega la obra de Omar, porque aquí ya, hasta aquí se lee el símbolo. Y la verdad yo felicito a Omar porque lo plástico que ha mostrado a mí me encanta. Hola, soy Anita y queremos agradecer el día de hoy a nuestro patrocinador Esquina Café por haber hecho posible este capítulo. Y si quieren seguir viendo más de más artistas, quédense con nosotros. Pues bien, aquí seguimos con Omar. Omar, seguimos platicando acerca de proyectos que ya están en puerta, que ya se gestionaron, que todavía siguen. Cuéntanos de estos proyectos como Muro Verde. Sí, bueno, Muro Verde fue un proyecto que retomamos como esta idea de proyecto. Muro Verde ya existía en Mexicali en la facultad. Esto fue cuando ya entré a la Facultad de Artes, que nos dimos cuenta de que pues no conocíamos el trabajo de los que estaban estudiando en la facultad, ¿no? Queríamos saber dónde exponían o algo y pues no conocíamos. Sabíamos que había muchos alumnos, pero no sabíamos qué estaban haciendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los de último semestre? Nosotros que íbamos entrando queríamos conocer, ¿no?
y pues no había ningún lugar. Entonces Mexicali, en Muro Verde, abrió una convocatoria, ¿no? de exposiciones, y aplicamos, Angélica y yo. Fuimos a exponer a Mexicali, y la en ese entonces directora del proyecto de Muro Verde, Ananí Reina, nos invitó como a traernos, nos platicó del proyecto y nos dijo: yo ya voy a salir, ya estoy por egresar, pero quiero que este proyecto continúe, y mi idea siempre ha sido llevarlo más allá de Mexicali, no que se vaya a Tijuana, que se vaya a Ensenada. Pero no había nadie que se hiciera cargo del proyecto, ¿no? Y Angélica y yo vimos como esta posibilidad de poder mostrar el trabajo de compañeros de la facultad que no tenían como esa visibilidad, ¿no? Y de esa manera nosotros conocíamos el trabajo de los demás y dábamos a conocer a todos los demás. Entonces trajimos este proyecto. Cuando íbamos en segundo semestre empezamos como a gestionarlo. En tercer semestre empezando el tercer semestre, iniciamos así. De hecho, desde antes de iniciar el semestre ya estábamos trabajando en el espacio que nos prestaron, porque propusimos este proyecto al director de la facultad y nos otorgaron un espacio que es el laboratorio de investigación, que está en el edificio de cursos culturales, y era un espacio muy grande. Cuando nosotros lo vimos dijimos: no, o sea, es demasiado grande, no vamos a llenarlo, porque además los estudiantes no tienen tanta producción. Entonces, como para armar una obra individual, porque el proyecto era un proyecto dedicado a hacer exposiciones individuales, y no tenían pues tanta producción, y el espacio era muy grande. Además que había que hacerle muchísimas adecuaciones de pintar, de lijar, de trapear, de todo, ¿no? Era un espacio que estaba descuidado, pero un espacio, ¿no? Y nosotros es lo que necesitábamos. Dijimos: bueno, armamos nuestro equipo de trabajo y sacamos una convocatoria y empezamos. No tuvimos muy buena respuesta, eso sí, tuvimos muchísimas propuestas de proyectos, y empezamos nuestro primer, que era como prueba, ¿no? A ver si funcionaba el proyecto. Funcionó muy bien. Ajá, que es este proyecto que ha durado ya casi 5 años, que de hecho este año está como parte del FONCA, que los proyectos, las exposiciones que estamos haciendo este semestre, este año, son con el apoyo del FONCA, ¿no? Bien. Entonces, o sea, aplicaron al FONCA con este proyecto. Sí, pero ya teniendo como estos 4 años, 3 años que pusimos ahí, ¿no? De antecedentes, de experiencia, de exposiciones, que habíamos hecho muchísimas. Entonces, porque sí nos emocionábamos y hacíamos muchas exposiciones por semestre, ¿no? Que era muchísimo trabajo, además era tiempo extra clase, era poner dinero nosotros. Entonces era muchísimo trabajo, y empezamos sabiendo nada, ¿no? Y nosotros dijimos: bueno, hacer exposiciones está fácil, ¿no? Y nos enfrentamos a un espacio que ni siquiera sabíamos sobre montaje, sobre museografía, sobre curaduría, sobre nada, ¿no? Y tuvimos que aprender a usar herramientas, incluso para hacer montajes y todo, pero lo fuimos aprendiendo en la práctica, ¿no? Y fue mucho también de ir a espacios donde se hacían exposiciones, y nosotros a ver la exposición, cómo está la museografía, asomándonos atrás del cuadro para ver cómo era el montaje, ¿no? Y creando ese ejercicio, ¿no, güey? Sí, y además que pues ya teníamos también tiempo antes de la facultad yendo a exposiciones, ¿no? Yo dentro del programa de talentos pues tenía también como toda esta experiencia de exposiciones, de estar como más familiarizado con esta parte, y ya sabía más o menos, ¿no? O sea, como que no sabía qué material específico tenías que utilizar para hacerlo, ¿no? Pero yo ya sabía, ya teníamos también como esta parte de lo visual, ¿no? De saber cómo hacer una museografía, ¿no? Como visualmente, que las piezas tuvieran como esta línea, ¿no? Este recorrido. Sí. Entonces, y obviamente acercándonos con los maestros, preguntando. Entonces fue como un trabajo también colaborativo de que no sabíamos absolutamente nada, o tal vez pensábamos que no sabíamos y lo sabíamos. Y el proyecto se fue dando, fue avanzando, y pues nosotros no pensábamos que duraría tanto, y ahorita pues ya va a cumplir 5 años, y tenemos ya el próximo semestre, ya lo tenemos todo agendado,
De hecho, tenemos como varias sorpresitas ahí también que vamos a sacar con el Fonca. Déjale Entonces- algo a Angélica. Tuvimos la oportunidad sí. de ir al aniversario, ahí Sí, en sí. Ángulo Galería. En Ángulo Galería tuvimos esta invitación de Leobardo, ¿no? Como para exponer en este espacio. Y llevamos una exposición que era parte del aniversario de Muro Verde, ¿no? Como para celebrar los 4 años de Muro Verde, hicimos esta exposición colectiva, ¿no? Que fue una selección, no fueron todos los expositores que hemos tenido, fue una selección. Y pues estuvo muy bien, ¿no? La tenemos pensada llevar a Mexicali, a Ensenada, ¿no? Ya se expuso aquí en Tijuana 2 veces. Y pues es como para estar moviendo y dando a conocer a los artistas, porque son artistas también que vemos sus propuestas como de mucho valor, ¿no? Como que tienen muy buenas propuestas y que sabemos que su trabajo no se va a quedar en un ejercicio de clase, ¿no? Entonces que va más allá y que lo siguen trabajando, que vemos que son artistas muy activos. Entonces sabemos que tienen ahí como este potencial y entonces por eso queremos también como irlos moviendo, ¿no? Porque además nos empezó a gustar como este trabajo de la gestión. Ajá. Qué fregón que existen ese tipo de proyectos, porque como dices tú, ya tiene ya una historia de 5 años, ya tiene algo que lo respalda, ya tiene exposiciones fuera de la institución que lo respaldan, y es muy importante que los alumnos conozcan ese tipo de proyectos, para que también ellos crean y están creando proyectos, están creando material, pinturas para poder llegar a este lugar, ¿no? Sí, y además que ya sembraron esta idea para que las nuevas generaciones digan, ok, mira, aquí está estos nichos, Muro Verde ya emprendió esto, nosotros puede haber un nicho sobre el nicho, claro, ¿no? se obligan ellos a decir, tengo que terminar tantos cuadros Sí. porque quiero exponer en Muro Verde. Y Y ahora ahora va ya a ser está una fuera. marca, ¿no? Seguramente... Sí, lo que nosotros buscamos más bien es como generar este archivo, ¿no? Como cuando nosotros entramos a la facultad no había un archivo que dijera, "Ah, estos han egresado, estos son Sí, estudiantes". no, Entonces, sí. ¿dónde buscamos nosotros el trabajo de estos artistas? Entonces, nosotros lo pensamos como este archivo que estamos generando, Ujú. que a la larga, o sea, en unos años, Ahí va a ver estar. todos estos artistas y entonces identificar cuáles son los artistas que sí continuaron su trabajo, ¿no? Y ver sus inicios como un registro real, ¿no? Que puedas buscar en nuestra página web, por ejemplo, o en algún este registro, estas piezas. Sí, esa exposición ya hecha. Pero hablando de exposiciones buenas, también parte de una de las exposiciones que destacan de la carrera de Omar Khalif es esta exposición que se llama Indiferentes. Indiferentes, háblanos un poco sobre qué es Indiferentes. Indiferentes fue mi primera exposición individual, de hecho, fue en el ICBC, en el Instituto de Cultura de Baja California, ¿no? Que ahora se llama Secretaría de Cultura. Así es. Y fue mi primera exposición, ¿no? Entonces también yo tenía pensado así de, no, yo no voy a hacer mi primera exposición todavía hasta que ya tenga como un trabajo más sólido, o como, no sé, como que siempre tenía como esta inseguridad también con mi trabajo, ¿no? De que si está bien o no está bien. Híjole, Entonces, O sea, es que uno es el peor crítico que puede existir. sí, claro, y sacaban convocatorias y así, yo dije, no, todavía necesito trabajar más mis piezas, y un día me invitan a exponer al ICBC, y yo sí, y yo pensando que no quería, pero están muy sangrientas. O sea, te estaban invitando por vez primera y allá te negaban y ahora Ajá. sí. sí, no, cuando yo estudiaba en Talentos, estudiaba en el ICBC también, entonces de ahí me invitaron porque vieron mis piezas que exponía en Talentos, y me invitaron a exponer allí. Y yo dije, pues bueno, pero después de que les dije que sí, dije, no, yo me arrepentí. Yo dije, no, ¿por qué les dije que sí? Porque tenía que como, pues, armar una exposición que tuviera más que nada como esta congruencia, ¿no? En conjunto la Sí. exposición, ¿no? Y en esa exposición también estuvo la serie de Visitantes, estuvieron esas 5 piezas, y estuvieron otras más, creo que fueron en total 15 piezas. Sí, lo que nos comentas es que fue una mezcla de todo tu Más trabajo. que nada fue como esta evolución que yo tuve, ¿no? Hasta llegar a la serie de Una línea de Visitantes, como una línea de tiempo, ¿no? De mi trabajo dentro del programa de talentos artísticos. Qué fregón, güey. Sí, todo es documentable. Entonces, si tienes todos esos archivos, ya sea dibujos, sea notas, lo que sea, cuenta. Porque al final ya se presenta algo
algo más concreto. Así que lo respaldan. Sí, qué fregón. Y pues bueno, Omar, vamos a entrar de lleno al programa. Ahora te vamos a presentar una dinámica que tenemos nosotros, que la cual le llamamos la pirinola. En esta pirinola, no sé si la producción nos va a pasar un cofrecito que contiene 2 pirinolas, una pirinola roja y una pirinola azul. La pirinola roja contiene temas que podrían ser controversial, difícil, y la azul tiene situaciones más técnicas, más de lógica, además de lo que te ha pasado durante tu tarea artística. No tengo que ver entonces. No tienes que ver, aquí nada más le vamos a dar una vueltilla y tú metes la mano y... No busques reflejos, para ver qué color. No quiero el rojo, Ahí está, mira. Azul. Tus deseos fueron realidad. Vamos a poner el cafecito aquí. Bueno, aquí está la tabla especial de bambú. Pero, ¿tú sabes jugar pirinola? Dele, usted dele, lúzase. Ok. A ver. A ver. Esta por su naturaleza dura 1 minuto. Por su movimiento. Número 6. El 6. Número 6. El número 6 en la pirinola tenemos el sobrecito en donde tenemos Sí, ya este es más prescritas como situaciones. prescritas, sí, se coinciden, efectivamente, Carlos. Ok, número 6. ¿Por qué sublimar en tu obra? Sublimar las emociones en tu obra. ¿Por qué? Creo que es esta forma como de poder canalizarlas, ¿no? O sea, creo que podrían las emociones como salir en alguna otra manera, ¿no? Pero al final creo que el arte para mí es la forma correcta como de sublimar, ¿no? Que mis emociones, aunque no siempre trabajo como emociones propias, ¿no? Me gusta trabajar como emociones en general, que al final las piezas siempre se vuelven como propias también, ¿no? Pero creo que como esta manera de trabajarlas, de sublimar las emociones en una pieza, en un personaje en este caso, para mí es una manera de entenderlas más fácilmente, ¿no? Como hablando como de personajes, como en estos visitantes, como en estos personajes extraterrenales, ¿no? Que yo los veo como ajenos, como siempre he pensado como que para entender algo es necesario alejarte. Como a veces que estamos tan inmersos en una misma situación que no podemos ver más allá, ¿no? De lo que estamos viviendo, no estamos comprendiendo realmente lo que estamos pasando, ¿no? Entonces estos personajes los veo como ajenos, ¿no? Por eso los pinto como si fueran extraterrestres, ¿no? Que yo nunca dije que eran extraterrestres, sino que la gente empezó a decir, es que son marcianos, es que no sé qué. Y dije, bueno, sí son marcianos, porque yo siempre dije son ajenos, ¿no? a los humanos. Entonces, y además por la apariencia que tenían, dije, bueno, son marcianos. Claro. Y empecé a desarrollar más como por ese lado, ¿no? Pero reptilianos. Pero sí, ¿no? Como esta cuestión de entender las emociones alejándose, ¿no? Como no en la inmediatez, sino más... Sí, te alejas y entiendes mejor como un conjunto, ¿no? Las cosas, ¿no? Como un todo. Y puedes incluso fragmentar las cosas y observar, ¿no? Como descubrir, como explorar, pero desde lejos, ¿no? Como desde esta visión extraterrestre. Entonces para mí es importante como esto, ¿no? Como que estas emociones transformarlas en estos personajes a manera de comprenderlas mejor, ¿no? Que incluso con el tiempo han salido estas tipografías también, ¿no? Que son como esta especie de bitácora, de estudios, de registros de las emociones que son ininteligibles para nosotros como humanos, ¿no? Pero que estos personajes pueden comprender, porque estos personajes son ajenos a nosotros como humanos, sí. ¿No? Son marcianos y ellos entienden estos estudios sobre emociones que nosotros todavía no entendemos y no podemos leer, ¿no? Y si me dicen, ¿qué significa esto? O tú lo puedes leer.
Y yo así, no, pues yo no lo puedo leer, o sea, son esos. Es que está muy abierta la obra por lo mismo, ¿no? Sí, por, sí, sí. Por verlo desde perspectivas muy ajenas. Extraterrenal. Extraterrenales, sí, para no llamarlos extraterrestres o marcianos, ¿no? Porque Exacto. también los llamo marcianos, pero marcianos es más referente a Marte, ¿no? Como, aunque sea generalizado, como que marciano es cualquier ser fuera del planeta, pero marciano va más como a Marte. Pero sí, son marcianos y son extraterrestres o seres visitantes. Y justamente lo pones en tu semblanza, ¿no? Dices que son su objetivo es estudiar el comportamiento humano. Así Como es el buen momento de psicólogo, ¿verdad? observación. Como buen psicólogo. Sí, vamos a darle una segunda oportunidad a la pirinola. A ver. Yo dije, voy a tener que sacar otra. No, la misma. Que salga el número. Número 3. Preciso. El lucky number. Número 3. A ver, chequemos aquí. Se acaso de tener una vocecita así. Sí, a ver, salió el número 3. Una vocecita A ver, acá. tú estás como la de Telcel. Número 3. Y aquí salió el número 3. Así es, como el juego de la boca, ¿no? Bueno, aquí está el número 3 y dice Omar Khalif en 3 años. ¿Quién es? ¿Dónde está? No, Marte no, ¿eh? ¿Quién sabe, no? Pues quién sabe, todos. Vamos a ponerlo así. ¿Dónde te ves, dónde te proyectas en 3 añitos más con tu trabajo, con lo que estás haciendo y a lo que estás haciendo en este momento? Vamos a una pequeña pausa. ¿Dónde te ves, Omar? Híjole, creo que siempre no soy tanto como de pensar como el futuro, ¿no? Siempre trato como de que todo lo que hago en el presente, ¿no? Sea como lo mejor que yo pueda dar, para que de alguna manera se vaya construyendo como este futuro y que pueda tener como esas oportunidades. Creo que he tenido siempre, o siempre he trabajado todo, soy de alguna manera un poco perfeccionista también, me gusta trabajar todo de manera que yo esté conforme, ¿no? Y pues tengo varios proyectos desarrollados y en desarrollo, ¿no? Ahorita varios proyectos que quiero realizar, que espero que estos proyectos puedan como darme un lugar mejor más adelante, en 3 años. Ahorita tengo mucho tiempo ya sin pintar. Entonces, ahorita mi principal prioridad es enfocarme en la pintura de nuevo, ¿no? Porque Como sí, le dijo aquel maestro, vamos a pintar. y con Ahora te óleo. toca pintar. Y con óleo, dice. Con óleo. Sí, porque ya tengo tiempo sin pintar y durante la pandemia hice fotografía, me he enfocado también un poco en la escultura también, me encanta la escultura de ensamble también. Pero la pintura la he dejado, pero muchas veces fue por cuestión de espacios también. Entonces, que ya estaba lleno así de pinturas y además me gustan los formatos, trabajar con formatos grandes y es muy complicado. Pero ahorita ya tengo mi estudio, entonces... Perfecto. Y tienes tu estudio y toda tu ropa limpia. Claro Nada que con sí. pintura. No, Ya hay no, que siempre manchar algo. soy como muy cuidadoso con eso Ok. también, no ensucio mi ropa ni nada, es como que sí, yo veo como esta imagen, cuarto, sin una gota de pintura. esta imagen del artista todo pintado así que digo, o veo estas fotos antiguas donde están los artistas de traje, ¿no? De traje. Ah, y- que sí, está bien fregón. Oye, Ajá. vas a terminar como Francis Bacon, ¿no? Todo el Sí, no, estudio no, revuelto. Puede que pues, por ahí No, esté no me una obra ensucio al escondida. pintar, eso sí, pero ahorita como me mudé a este nuevo estudio y como anteriormente cuando me mudé de casa que también cambió como mi estilo y mi Sí. paleta de colores, entonces creo que hay alguna relación ahí entre el mudarme y el empezar tal vez de cero o nuevos proyectos en otro espacio
y entonces me interesa mucho como saber qué rumbo va a tomar Claro. mi obra, de haberla dejado ya un tiempo descansando también, que obviamente no haber pintado no quiere decir que no estuviera como trabajando o desarrollando esta serie, ¿no? Estos personajes. Entonces he encontrado muchas nuevas cosas más en los personajes y de hecho ya estoy trabajando en ellas donde tienen nuevos formatos. Ahorita lo que voy a explorar son los formatos y las tipografías, que es algo que me interesa mucho seguir desarrollando más. Las naves espaciales también, que hago como estas construcciones de prototipos de naves. Explorar más la idea del fracaso. Trabajé con dolor, muerte y estos, pero para mí el fracaso ahorita es algo muy importante dentro de esta construcción de naves. El fracaso como algo positivo también, Claro, como un claro. generador Aprender, sí, como aprender del fracaso, ¿no? Y estos prototipos, dentro del prototipo está permitido el fracaso, ¿no? Porque un prototipo puede o no Perfecto. funcionar. Claro. Entonces es un prototipo. Exacto. Entonces estas naves que estoy construyendo son prototipos que pueden o no llegar a ningún lado, ¿no? Pueden Y- volar o no volar. Pueden volar o no volar, ¿no? Que generalmente estas naves están hechas como están destinadas al fracaso, ¿no? Ujú. Entonces ninguna va a funcionar, o sea, no van a ver mis naves volando, estas naves no son para eso. Ayúdalo, a lo mejor un millonario ¿Quién dice, sabe? ¿y si le ponemos un motor? Ah, Ese me dice, y Omar, que ahí me lo traes para acá, porque yo voy a hacer que sus naves vuelen. Sí, entonces Súper, ok. como esta parte me interesa desarrollar mucho la escultura, pero sí ya empecé mi próxima serie de pinturas que espero también, ya tengo como un lugar ahí para exposición, entonces que sería para el próximo año, Ok. para una exposición bien, individual. bien. Entonces como para empezar ya también el año con algo más sólido. Otra cosa, Muro Verde también, que pues es un proyecto que tenemos de 5 años y no lo vamos a soltar todavía, que puede que el próximo, terminando el FONCA y iniciando el siguiente año, puede que evolucione, que vengan cosas mejores. Entonces sí veo el proyecto de Muro Verde a futuro, como algo que ya saliendo de la facultad va a tomar un rumbo diferente y pues espero que sea mucho mejor, ¿no? Súper. Vemos pintura, vemos proyectos, naves y muro verde. Gestoría, Que que es muy importante, eso por ahí va. súper bien. Les gustó. Y pues bueno, Omar, muchísimas gracias por compartir eso. Por esto, Un ¿no? O brindis sea, por ese futuro tan prometedor que ya vemos, ya conociendo tu trabajo y conociendo tu persona, vemos que detrás de cada cambio grande te ha provocado una nueva serie, una nueva forma de ver las cosas. Y para impulsarte un poco más, nosotros queremos hacerte un regalo por en parte nombre de nuestros patrocinadores que te entregan esta tarjeta de regalo de las librerías Gandhi. Ok, muchas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores, aquí van a Gracias, aparecer. Gracias, Aquí van a aparecer las redes de nuestros patrocinadores. Sí, muchas gracias. Y también las redes tanto de Omar han aparecido durante el episodio como las de nosotros. Y sí nos gustaría agradecerte principalmente Muchas por la gracias, confianza. también les traje un regalo. Ah, ok. A ver, producción, a ver. A ver. Producción. Les traje este libro, es una portada con la portada de una de mis pinturas y la contraportada también, nada más que esta está como un poco más pequeña. Fragmentario 2, Antología Narrativa Joven, es un libro, una compilación de cuentos del programa de talentos artísticos de los becarios en literatura, pero fue seleccionada mi pintura para este libro, ¿no? Que ya tiene tiempo que salió, pero pues se los dejo también aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí con regalito. Se queda en el acervo de Súper, Rack súper. Tigre Pan. Muchísimas gracias, Omar. Wow. Antología, ¿eh? Y pues bueno, seguimos con el programa. Ya dejemos de llorar. No, muchísimas gracias, Omar. Vamos a pasar a esta parte del programa en la cual le preguntamos al artista si él ha tenido alguna experiencia paranormal. Debes de Ponemos- tener muchas. ¿o? Ponemos esta pista, la cual nos da, es la pista del medio y vemos de que si el artista tiene algo que contarnos. Ok. Bueno, pues a ver, no quiero decepcionarlos porque me han dicho muchas veces, ¿no? De mi acercamiento con los aliens y no por los personajes que pinto.
Y, y siempre dicen, no, es que tú has tenido contacto. Y Eres el elegido. sí, y cuando les digo que no, es que no quieres decir. Te están vigilando. Sí, ¿no? Sentí como que tu ojo se hizo así como... Ajá. Y dicen, no quieres decir, pero está bien, lo entiendo. Loco, qué Bueno. Y no un acercamiento así tal cual, ¿no? Pero justamente que estábamos hablando hace rato de pues las estrellas, la Vía Láctea y todo esto. Sí me tocó una vez ir al rancho de la UABC, al rancho Cimarrón en Tecate, un poco más para allá, porque al entrar a la Facultad de Artes nos hacían un campamento a ese rancho, ¿no? Como para conocernos los nuevos ingresos, ¿no? Los de teatro y los de artes plásticas, que nunca se Cada juntaban, que ¿no? vayan. Cada quien en su lado. Pero bueno, era un Como algo pretexto. sobrenatural, ¿no? Así. Sí. Entonces nos tocó ir una vez en un día que no había luna. Y en este rancho no hay contaminación lumínica, ¿no? Porque está así perdido en medio de la nada. Y es como, pues, está muy bonito, ¿no? Hay muchos árboles y todo. Pero el cielo estaba tan despejado que se podía ver las estrellas y la Vía Láctea así a simple vista. El que organizaba el campamento, el maestro Maloro Acosta, él es el que iba con nosotros. Nos dice, no, es que a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana no sé qué, va a pasar. Sí, tenía la hora exacta, no él sabía. Pero no se puso la lámpara aquí, ¿verdad? No, nos dijo, pero sí, muy seguro. Nos dice, a la 1 de la mañana va a pasar algo sobrenatural en el cielo. No les voy a decir qué, pero va a pasar. Ustedes tienen que estar atentos a eso. Y los de teatro. ¿Dónde, maestro? Y nosotros así como que, pues bueno, o sea, algo va a pasar. Y al principio así como que no lo creíamos, pero nos dijo, sí, es que... Pero bien seguro el maestro. Nosotros, bueno, es maestro, hay que creerle, ¿no? Por algo es maestro. Y bueno, hacía muchísimo frío en la noche, pero muchísimo, y así estábamos, no sé, como 3 grados, así nosotros, y en la noche acá, sacamos nuestras cobijitas y nos fuimos a tirar al pasto, tirados viendo hacia el cielo, esperando que algo pasara. Había lluvia de estrellas ese día, entonces nosotros, bueno, es la lluvia de estrellas, ¿no? Pero dijo, no, algo va a pasar, algo sobrenatural. Y nosotros esperando, era la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, creo que nos quedamos hasta las 3 de la mañana, nos estábamos congelando, una teníamos sueño y otra estábamos muriéndonos de frío, no estábamos así muchos, ¿no? Compañeros hechos bolita, todos abrazados. Eran 2 de arte, 1 de teatro. 2 de arte, 1 de teatro. 1 de teatro, 2 de arte. No, eran de arte. Un metro así de distancia. Kilómetro. Oye, el profe dentro de su, Y los de teatro. campañita así. Sí, no, yo creo que el maestro estaba dormido ya, bien a gusto, y nosotros Que también. mañana me cuenten que vean. Sí, y no, pero nos decían, no, ustedes, porque le habíamos dicho, ¿no? Como, es que no ha pasado nada y es la 1. Ustedes tranquilos, va a pasar ahorita, que no sé qué. Nosotros, bueno, ahí estamos, ¿no? Y no sé por qué le seguimos el rollo. Pero de pronto, De pronto. como había lluvia de estrellas, o sea, las estrellas fugaces, pues nada más es como una estrella, es esto y desaparecen. Y además Tecate tiene como esta fama de avistamiento de ovnis y que no sé qué. Y el pan. Y el pan. Avistamiento de pan. Y de piedras. Entonces, bueno, hay muchas cosas en Tecate que ver. Y de pronto las estrellas fugaces, había estrellas fugaces, unas, y que se me hacían como muy, muy curioso, ¿no? Que era la estrella fugaz, pero como que no terminaba su recorrido, se cortaba y de ese mismo lado salía hacia el otro lado. O sea, como que hacía esto, ¿no? Entonces, caray, así como que, bueno, y había muchas estrellas fugaces, o sea, había muchas, pero había pocas que hacían otras cosas, ¿no? Pues luego vimos otras que hacían una curva y desaparecían. Y eso para mí fue, o sea, las estrellas fugaces no hacen esa curva, ¿no? Hacen una ligera curva porque van cayendo, ¿no? Pero no hacen esto. Y desaparecían, así eran como movimientos muy rápidos. Y nosotros, otra compañera de la facultad también los vio y yo así como que, ¿viste eso? No, sí lo vi, que hizo una curva, que no sé qué. Y yo, sí. Wow. Y... Es que le viene al ovni diciendo, gire a la derecha. Sí, hay que regresar por pan. Hay que regresar por Sí. Acá abajo. No tiene facturas. Sí, y, o sea,
sabía que en Tecate como que está esta parte de avistamientos y que no sé qué, pero dije, ay, nada más es como puro show para tener algún atractivo turístico en Tecate. Pero... No les basta con el pan. Ajá, y además pues Maloro nos estaba diciendo eso, ¿no? Y nosotros ya ni lo creíamos porque ya eran las 3 de la mañana, ya nos íbamos a ir a dormir. Y porque sí, seguramente Maloro ya estaba dormido, ¿no? Y nosotros, pero todavía teníamos la esperanza de que algo iba a pasar y pensábamos, no, seguramente ahorita va a salir Maloro y va a hacer algo que... Y no, sí sucedió. Wow. Y fue poquito lo que vimos, ¿no? Pero sí fuimos varios quienes lo vimos. Que fuimos testigos de ese Que fenómeno. sí, y que podemos asegurar, ¿no? Que sí hubo como estos movimientos extraños de las estrellas, que aunque eran solo puntitos de luces así, pero hacían estos movimientos. Sí, se rompieron de toda la realidad que Sí, estamos sí. acostumbrando a la parábola. ¿Qué te dicen? ¿Viste, Omar? Venía en una bici. Muy- Sí. Wow, órale. Y es que es famoso Tecate porque sí, de hecho han publicado libros sobre la noche en el árbol, ¿no? Que es Sí. avistamientos de seres muy pequeñitos y toda esta... Sí, Sí, hay está muchas historias impresionante. y de hecho la gente que vive en Tecate, pues la mayoría tiene alguna historia que contar paranormal. Y Papi, ¿qué estamos esperando? Sí. Tenemos que... Próximos episodios se van a transmitir desde el cerro del Primero vamos a pasar por pan para aguantar toda la noche. para Una el susto. cobijita. Luego así unas Exactamente. leñas, unos bombones, nos vamos bien armados. Café. Pan Mucho para el café. susto. Pan para el Es que susto todos los y ya. amigos cafeteros, por favor. Ahí, a ver, se va a ver. Wow. Sí. Qué No, buena pero para mí experiencia. fue como algo muy impresionante. Dije, no, pues sí, entonces regresé a los demás campamentos, ¿no? Era solo para... Espérense la una, ¿no? Así. ¡Llévenme! Esos gritaron. Era solo para primer ingreso, ¿no? Ok. Solamente, y nosotros regresamos. Fui como 3-4 veces al campamento. Pero... ¿Y tú qué le decías? A la una. A la una. Algo va a pasar, muchachos. No, Te yo ibas a decía, no, dormir ya, también. es a las 3. Wow. Sí, pero ya los siguientes campamentos hubo luna, ¿no? Entonces... Ya no se vistaba tan bien. No, pues la luna, en uno nos tocó luna llena, que casi, o sea, iluminaba todo el lugar. Y pues ya no se ven tanto las estrellas, no se ve la Vía Láctea a simple vista, ¿no? Pero pues sí, ya no nos tocó tampoco lluvia de estrellas. Como que fue solamente ese momento, pero pues sí fue... Pues sí, quedó muy sellado en la mente de Omar, ¿no? Este evento que fue muy peculiar. Ah, wow. Sí. Súper, pues Sí. bueno, vamos a concluir el episodio el día de hoy, Omar. Muchísimas gracias por participar con nosotros y darnos la oportunidad. No, muchas gracias a ustedes De todo corazón, por este el espacio equipo de Rack y Tiro Panda te agradece por esta gran visita y sobre todo compartir estas historias que se suman a Rack. Muchas Gracias, gracias. Omar. Muchísimas gracias, Omar. Pues por aquí damos por terminado el episodio. Muchas gracias, amigos, por seguir este punto de la entrevista. Espero que les haya parecido muy entretenida. A nosotros nos estuvo entretenidísimos. Aquí van a aparecer las redes del invitado, así como también las redes de nosotros, de nuestros patrocinadores. Y los vemos muy pronto en el próximo episodio. No se lo pierdan.